Jóvenes, como ustedes saben, todas las noches, lunes y miércoles, esta clase es grabada bajo el conocimiento y consentimiento de ustedes por requerimiento de la institución. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con que esta clase sea grabada, entonces los invito a darle al botoncito rojo y salir, porque todas las clases se deben llevar a cabo así. Entonces, jóvenes, como les decía, antes de nosotros definir cuáles son las ventajas o beneficios de tener un blog, nosotros tenemos que saber cuáles plataformas aplican para un blog. Pero antes de eso, saber qué es un blog, para qué se usa, con qué finalidad se crea, qué beneficio me representa a mí como marca comercial o personal tenerla. Pero primero, ¿quiénes lo utilizan? ¿Qué debo ser yo o cuál debe ser mi norte? ¿Qué características digitales yo tengo que tener para hacerlo? Y ahí viene esta primera definición. Hace un tiempo, ustedes saben que las clases nosotros las abordamos de una manera muy conceptual. Hace un tiempo se está desarrollando toda esta nueva vertiente de que todo el mundo quiere ser influencer. Pero realmente sabemos lo que es un influencer. O sea, realmente nosotros sabemos qué quiere decir influencer. Todas las personalidades con un alto alcance o un gran número de seguidores son influencers. No. Hay diferentes tags, diferentes clasificaciones para las personas que crean contenido en las redes sociales. Depende lo que hagan, cómo lo hagan, a través de qué lo hagan y cómo lo desarrollen. Aquí entran los Instagramers. Un Instagramer, como su mismo nombre lo dice, se desarrolla más en esa plataforma. Es ese usuario del servicio, o vamos a decir de la función de fotos por intercambio, arte y fotos, y que lo comparte. También lo puede compartir en Facebook, en Tumblr, en Flickr, en Twitter, pero que está únicamente, o sea, su función es crear contenido para esa plataforma. Este Instagram comparte imágenes y videos que crea al mismo tiempo que siguen las cuentas de otros usuarios para ver sus fotos y videos. Yo le podría decir que cualquier persona que use Instagram es un Instagramer, pero realmente no. Esta persona, esta plataforma es donde genera dinero solamente en Instagram. Y ustedes me dirán, Laura, pero eso no es un influencer o un creador de contenido. No, el creador de contenido o el creador digital, Sara está aquí, en esta clase, hoy. ¿Usted quiere decir Sabrina o ¿Eres tú hay mismo? una Sara? ¿Por qué Ok. yo digo Sara? Discúlpame. Verdad, es que a veces López. te dice Ajá, ahora Sara y yo de verdad no respondo porque yo no sé qué a mí está bien. Perdóname, Sabrina. Te voy a Ajá, aquí relacionar estoy. con alguien. Iluminada, le di acceso sin querer, para que sepa. No acepto gente a las 7:50 de la noche. Sin querer le di acceso. Ok, entonces, jóvenes, Sabrina, espérame ahí, que te voy a hacer una pregunta para tus compañeros. Hoy en día tenemos decenas de Instagram en que ellos, cuando empiezan su carrera en las redes, digamos carrera, ¿verdad? Su trayectoria en las redes sociales, empiezan pequeñitos y entonces pueden llegar a convertirse en influencers hasta el punto de vivir holgadamente de las redes sociales. Por lo que, como ustedes entenderán, Instagram viene siendo su primera fuente de ingresos, donde generan la mayor parte de la estrategia y que influencian a su comunidad a una compra, a una actividad, a vivir una experiencia y a retribuir información, o sea, hacer los reviews, por ejemplo. Creo que hasta ahí se entendió un poquito lo que es un Instagramer, ¿verdad? ¿Cómo trabaja un Instagramer? Básicamente es tener una cuenta de Instagram que cumpla con los requisitos del perfil de Instagram y después de que ya estás ahí y definiste tu línea de contenido, debes crear contenido constantemente basado en eso. La mayoría de los Instagramers empiezan con los reviews. ¿Qué es un review? Una reseña de una entrevista, de un producto o de un servicio
como ustedes ven que en TikTok se hace muchas reseñas de los restaurantes y de los lugares a donde ir y demás. Sabrina, lo dije bien. Sabrina, Sí. cuando nosotros hablamos de Instagramer y de creador digital, ¿tú conoces la diferencia entre Instagramer y creador? Sí. Ok, vagamente o se la puede explicar tu compañera. Ok, yo voy a explicar lo que yo entiendo y ya usted me corrige si me equivoco. Bueno, un creador de contenido es una persona que, valga la redundancia, crea el contenido que se va a publicar en diversas redes. Es decir, una persona tiene que hacer un análisis de esa red o de ese producto, ¿verdad? Porque puede ser un producto, puede ser una empresa, puede ser una marca, puede ser personal. Entonces, en base a ese análisis, crea la estrategia de contenido que se tiene que usar. O sea, dice, ok, para esta marca o para este producto, vamos a tal y tal y tal redes, vamos a publicar en este tiempo y esto es lo que vamos a publicar y lo que vamos a comunicar. Eso es lo que yo entiendo como un creador de contenido, ¿verdad? Entonces, ya lo que es un Instagramer o, como te mencioné, un influencer, ¿verdad? Que no es lo mismo, pero ya esa persona, entonces, suele ser su propia marca y como quien dice, el puente del productor es ese influencer o ese Instagramer. Es una persona que crea dinero en base a el contenido que publica por el público que tiene. O sea, esa persona lo que hace es que primero crea una base, un público, y entonces en base a eso, las marcas lo utilizan o los creadores de contenido lo utilizan como publicidad. Exactamente. Entonces, una cosa, yo como Instagramer o como influenciador, yo puedo tener conocimiento y bueno, si tengo conocimiento de diseño, mejor todavía, si tengo la parte creativa. Pero yo como Instagramer, que no tengo conocimiento de estrategia digital, que no tengo conocimiento de contenido como tal, yo necesito un creador. Claro, o sea, si no sabe, si tiene el público, por ejemplo, esta gente que son famosos porque son, soy un cantante y soy famoso. O sea, una forma de poder producir dinero, aparte de ser la carrera de cantante, que es lo que hacen muchísimos actores, muchísimas de las misses, lo que sea, la forma de uno poder ser un influencer tiene que ser con creador de contenido, porque si no sabe usar las redes, si no sabe cómo hacer toda esa parte, necesita ayuda. Y es lo que hace actualmente mucha gente famosa, que no se hizo famosa por las redes. Y Andra Fermín, por ejemplo, que creo que todos la conocemos aquí, y Andra es un excelente, no conozco dos personas con ese arrastre orgánico que ella tiene, pero ella tiene un equipo de creadores de contenido, ella tiene quien le crea el contenido digital, ella tiene quien le hace la fotografía, quien le hace el video y quien le crea su línea de comunicación. De hecho, yendo a la mano con lo que usted dice, mi primo, como yo le dije, ¿verdad? Soy de familia publicista, ¿verdad? Sí. Mi primo, su trabajo, él es un marketer de influencer. O sea, él es el contacto entre muchas grandes marcas de este país y los influencers. O sea, él es ese puente. Okay. Y una de las influencers que hay en este país, ¿verdad? Para no dar la información con nombre. No te preocupes. Una de ellas cobra por publicación de un producto, cobra 100,000 pesos por un post. Bueno, pero no, yo te puedo, esa tabla de contenido nosotros la manejamos, por ejemplo, que esa no es información confidencial desde mi punto. Nosotros cuando manejamos el programa Influencer, por ejemplo, Nicole Torres está cobrando 145,000 pesos. Helen Blandino, 2,000 y pico de dólares. Y eso va a depender si es post fijo o historias. Bueno, así que recuerden, esa es más o menos la tabla de precios. Ahora, no es que yo en mis inicios, eso viene con toda una trayectoria y con toda una data demostrable. Recuérdense que hemos hablado mucho en clases anteriores sobre qué es y qué tan importante es yo llevar mis estadísticas al pie de la letra. Entonces, esa constancia es lo que me va a permitir a mí crecer en mi plataforma, proyectar una excelente imagen y entonces poder monetizar a través de lo que yo valgo como imagen y voz de marca para otras marcas. Recuérdense cuando yo le hablé sobre ustedes ven como la inocuidad de los alimentos, cuando se transfieren las bacterias, así mismo pasa con el contenido. O sea, si yo hoy me voy a darlo todo
en un concierto de música urbana y mañana yo tengo una actividad que es completamente distinto o contraria a eso, me va a afectar con esa marca. Recuérdense también cuando yo les dije a ustedes, por mi experiencia personal, cuando acepté una marca como voz de marca y perdí 3 marcas por eso, por un tema de reputación de la marca como tal. Entonces, deme un segundito, por favor. Jóvenes, por favor, no me llamen en medio de la clase. Por favor. Ninguno de ustedes lo que está aquí fue, pero para eso tenemos un grupo de WhatsApp. No me llamen en medio de la clase. Entonces, como les decía, por eso es tan importante cuidar lo que nosotros comunicamos en las redes sociales. Pero más importante que eso, como mencionaba su compañera, es hacernos de un excelente equipo que pueda impulsarnos de la manera correcta y darnos los recursos, ya cuando nosotros queremos monetizar en las redes sociales. Porque recuérdense, monetizar en las redes, eso es un trabajo. Cualquiera que hemos trabajado en redes sociales aquí, sabemos que aquella persona que trabaja en las redes sociales y vive de las redes sociales es un trabajo igual de exigente que cualquier persona que está de 8 a 5 en una oficina o peor. Creo que 2 o 3 de los que están en esta clase pueden concordar conmigo. Si estoy mal, me lo dicen ahora mismo. Entonces, tu tiempo es, ya tú sabes, redes sociales. Entonces, los Instagramers, se supone, los creadores y demás, deben, cuando deciden ganar dinero, es colaborar con marcas o empresas que pagan a esta persona por postear un producto o un evento y de esa manera genera publicidad. Ahí viene lo que hemos hablado en clases anteriores sobre cómo ha cambiado la publicidad. Antes, ¿quién le mencionaba una marca? Un influencer cualquiera que pudiera publicitar un producto. El público va a ver a esa persona como referente y le dará ganas de adquirir el producto porque como está fidelizado con esa persona, quiere hacer y tener lo que esa persona tiene. Otra cosa sobre monetizar en las redes sociales, pudiera verse como menos efectiva que la anterior, es ponerle precio a las publicaciones. ¿Por qué yo le digo menos efectiva? Porque porque no todo el mundo puede pagar pautas y menos pautas que van $2,000, $3,000 o algo así, pero eso depende también el arrastre. Me enteré en una publicación que vi el otro día, me salió en el buscador, que Alexandra MVP cobra casi $1,000,000 por un post. Hay que ver el arrastre dentro de su público, que no lo conozco, no conozco ese nicho, pero evidentemente ya tiene los resultados porque tienen que ser demostrables y cuantificables de que ella genera para más de eso cuando publica. Entonces, se me perdió la llamada, sorry. Entonces, jóvenes, el valor de los Instagramers o de los influenciadores va a depender mucho de su sector, como acabo de mencionar. Puede llegar a ser un canal y no solamente un generador de engagement positivo, pero también puede mejorar la imagen de la marca a la que está representando. En algunos casos puede llevar a cabo promociones y eventos. Por ejemplo, Amazonia Club tenía este fin de semana Amazonia Nightclub, tenía este fin de semana un evento que era un tributo a Fade. Eso para mí fue excelente, por muchísimas razones. Primero, porque las taquillas del Fecho se acabaron en un día. Segundo, porque como el evento caía en Semana Santa, mucha gente simplemente lo descartó. Y tercero, porque el evento es en Chabón.
mucha gente no va a ir al concierto, pero fueron a ese evento y quisieron ir a ese evento, pero lo más atractivo de ese evento fue que ellos incluyeron a un grupo de Instagram, de TikToker o de influencer, y le mandaron un box con elementos promocionales del fecha. Los lentes, una gorra y un par de cosas más. Hicieron lo mismo con el carnaval. ¿Resultó? Claro que sí. El día de la fiesta eso estaba reventado. ¿Resultó a nivel de exposición de la marca? Claro que sí, porque todos los promocionales, todo el mundo subía su caja. ¿Resultó por arrastre? Claro que sí también. Entonces, un 72% de la audiencia de las redes sociales asegura, eso es por estadística, asegura que seguir un influencer, asegura seguir a un influencer por esa vía, por cualquiera. O sea, si tienes 5 canales, lo siguen los 5 canales. Un 42% usa Facebook ahora mismo, o Meta. Un 35% usa Instagram. Si yo como marca voy a elegir un influencer, yo tengo que ver qué porcentaje yo tengo en qué plataforma para saber qué influencer yo voy a elegir. A mí no me sirve de nada tener un influencer que el 75% de su arrastre esté en Instagram, pero mi público, más del 75%, es en Meta. ¿Se entendió esa parte? A menos que mi objetivo sea crecer otra red social. Si yo tengo mayor público en mis redes sociales, en mi plataforma de Meta, pero ahora quiero abrir Instagram, obviamente yo tengo que buscar un influencer a quien yo me impulse en la que es su plataforma de mayor arrastre. Por ejemplo, ¿cuál es debe ser el norte de toda marca ahora mismo? Abrirse paso en TikTok. Y más si tú vendes, Sabrina, te quiero escuchar en esta parte. Más si tú vendes productos manufacturados, craft y todo lo demás. TikTok te ofrece la oportunidad de tú hablar con tu gente, enseñarle tu proceso, hacerlo parte, humanizar tu marca y crear una excelente comunidad. Yo he visto la gente que hace cremas y que hace jabones artesanales, que hace velas, unas cosas fabulosas que hacen en velas. La misma gente que hace ropa, que es también muy motivacional. El tema de esas personas que iniciaron negocio en la pandemia. Yo perdí mi trabajo, mi familia se fue al carrizo y yo tal cosa. Quiero escucharte, Sabrina, con el tema de abrirse paso en TikTok como marca ahora mismo. En verdad, yo... Ay, no te oigo. Súper de acuerdo. Yo creo que... Ahora me oye. Ahora te oigo. ¿Me oye? Ok. Que yo estoy súper de acuerdo, en verdad. O sea, obviamente depende mucho de cuál es la marca, ¿verdad? Pero como usted dice, el tema de la gente que hace craft, de la gente que hace cosas hechas a mano, gente incluso que habla de su vida. O sea, uno tiene una necesidad interna de llevarle la vida a la gente. O sea, de verdad. Entonces a uno le gusta saber, esta gente que dicen, por ejemplo, así, yo soy exitosa y así se ve un día en mi vida. Y ahí, Juan mete un producto. Así mismo. Eso ya vendió ahí. Entonces yo creo que sobre todo con el tema de la pandemia, TikTok tuvo un crecimiento grandísimo y tiene un público súper, súper amplio. Entonces yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, hay productos, yo siempre le digo a la gente que yo soy publicista, pero yo me dejo ganar de la publicidad. O sea, yo compro cosas únicamente porque la vi en TikTok o porque la vi en Instagram o porque veo un influencer usándola. Excelente. Completamente. Excelente, somos así. Y de hecho, yo tengo un hashtag que dice TikTok me hizo comprar. O sea, pero ¿qué te quiero decir con eso? Señores, este ejercicio que yo estoy haciendo con Sabrina, para que ustedes sepan, ya pasó con Harlem en un momento. Manuel tuvo su momento de fama, Waldy tuvo su momento de fama también. Todos lo van a tener aquí, para que se preparen. No quiero gente callada en esta clase, jamás. Lo que le voy a decir es lo siguiente. Si bien los blogs van a ir desapareciendo y eran una necesidad durante mucho tiempo, tú tenías que tener un blog. Obligatoriamente tenías que tener...
porque cada vez estas plataformas se van enriqueciendo más y van teniendo más herramientas para que tú te quedes solo en una. Y si hablamos del tema de la inversión, entonces es más factible yo dedicar la mayoría de mis esfuerzos a una sola que dividirlo entre 3. No sé si me entendieron esa parte. Entonces, ya que nosotros sabemos lo que es un Instagram, qué valor se le asigna, cómo van a ganar dinero, cómo trabaja, entonces nosotros vamos a ver ahora, desde aquí, qué es un blog. Señores, la plataforma como tal ya es un blog. Todos nos hemos preguntado en algún momento si estamos creando contenido personal o para alguien. ¿Realmente yo soy blogger? ¿O soy instagramer? ¿O soy influencer? Ahora mismo es el norte de todo el mundo, yo creo. Todo el mundo quiere ser famoso en las redes sociales. Entonces, Instagram se ha convertido rápidamente en la red social perfecta para crecer y la mayor amenaza que tiene es TikTok. Pero la fuerza de Instagram es tanta que todavía en TikTok las personas dicen, sígueme en Instagram. Ustedes se fijan que se puede linkear el perfil de uno y otro porque Instagram te enseña cómo te hace un catálogo. Creo que en eso se ha convertido, en tener fotos, tu catálogo, tu catálogo de fotografía, tu review y todo lo demás, pero TikTok ya te hace más abierto a tu comunidad. Es como si tú conocieras a la persona de siempre. Y eso entonces lo mete en la era de la empatía. Inmensamente popular. Yo creo que todo el mundo tiene Instagram. Aunque no publique, yo creo que ya todo el mundo tiene Instagram. Y nos permite trabajar sobre varios formatos audiovisuales. Entonces, las marcas tienen el punto ideal, el espacio ideal para promocionarse. De hecho, los influencers de otras redes sociales se encuentran que ganan mejor por publicación que estando a la par de aquellos que son youtubers, porque el contenido que se tiene que crear para una y otra es completamente diferente. Que yo sea buena en mi contenido de Instagram no me va a hacer buena en YouTube, no lo va a hacer, ni me va a hacer buena en los podcasts. Quizás yo sea muy buena creando contenido fijo, pero yo no hablo bien, o sea, no soy elocuente, no me puedo manejar a una audiencia. Sin embargo, existe este pequeño espacio que se ha ido quedando en el olvido, que son los blogs. Entonces, perdón. Si soy Instagramer, ¿de qué me sirve un blog? Les voy a explicar. Cuando yo estornudo, yo digo salud por mis hijos que están pequeños para que aprendan a decir salud cuando alguien estornuda. Entonces, ellos repiten para atrás, salud. Entonces, si yo soy Instagramer, ¿de qué me sirve un blog? Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los landing el otro día? En la clase anterior hablamos de los landing, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, sí. ¿De qué a mí me sirve un blog? Las entradas en mi blog trabajan con una dinámica bastante diferente a la de Instagram, pero eso no quiere decir que como Instagramer o influencer o bloguero, yo no la puedo aprovechar. Un blog puede tratarse de cualquier tema relacionado a mi contenido en las redes sociales. Y si a mi público le interesa saber más sobre las perspectivas de las cosas que yo publico, que hago y conozco, entonces yo lo voy a redirigir a mi blog. Y yo puedo usar el tráfico de uno y otro para beneficiarla, que sea el main, mi plataforma inicial. Si yo, por ejemplo, hay una influencer que se llama, ay Dios mío, 50 O'Clock. ¿Saben quién es? Sí. Ok. ¿No saben quién es la 50? Bueno, Ramírez, su apellido. Bueno, ella hace bazar con la misma ropa que ella tiene, ella hace bazar y ella tiene ya una página donde tú puedes adquirir su producto. Otras influencers también tienen su página donde ellas venden sus cosas.
o simplemente la llevan como un blog donde comparten experiencias y demás de una manera más amplia que los caracteres que me permite tener Instagram u otras redes sociales. Entonces, siempre se puede empezar un blog para complementar o incluso para ampliar el contenido que ya yo creo. Existen muchísimas maneras para expandir mi audiencia y fidelizar con mis seguidores. Por ejemplo, Jacqueline, la chef, es excelente que ella tenga un blog porque su comunidad la sigue por las recetas. Entonces ella amplía su contenido teniendo su blog. O sea, ella tiene su página de www.jacquelinechef, y ahí ella coloca recetas, reseñas, fotografías, how to y todo lo demás. Bocao es excelente que tenga su blog porque ahí pone de todo. Tiene la parte donde venden la mercancía y tiene la parte donde venden la boleta. Si yo me dedico al contenido visual, por supuesto que Instagram es la red social para mí. Sin embargo, tener un blog con un link ahí arriba puede completar al 100% mi trabajo, complementar e enriquecer mi trabajo en las redes sociales. El contenido que yo creo en las redes sociales es efímero completamente, porque tú lo ves cuando te sale, independientemente de la persona te siga o no. Es muy poco probable que tú te sientes hoy lunes a las 8 de la noche y tú digas, ay, déjame ver en qué está Nicole Blandino. Pongo Nicole Blandino, Nicole Blandino, Helen Blandino. Pongo Helen Blandino, y la busco. Es muy poco probable que yo haga eso. Más sin embargo, yo veo lo que me sale en el browser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es tan efímero, dura poco tiempo en el feed de mis seguidores, esto se debe a que la cantidad de personas que usan esa plataforma va en aumento exponencial y el algoritmo hace lo que puede para mostrar el contenido más relevante. Mi responsabilidad es que mi contenido sea relevante. Un blog te permite crear un espacio exclusivamente tuyo, donde tú puedes mostrar tu trabajo sin interrupciones y mantenerlo para siempre, con categorías y todo lo demás. Dedicarse, señores, a crear un blog, eso es un trabajazo, pero si tú lo necesitas y tú quieres, por ejemplo, el caso que le mencioné de las recetas, eso es lo ideal. Si tú eres fotógrafo, ¿hay fotógrafos aquí? Ok, si tú eres fotógrafo, tú necesitas un blog. Si tú eres diseñador gráfico, tú necesitas un blog. Si tú eres como yo, que tiene una agencia de mercadeo, tú necesitas un blog, una página. Esto te puede ayudar a publicar todo el material, creando categorías, catálogos, galerías e incluso descripciones más amplias de cada una de las sesiones o servicios que tú ofreces. Es una oportunidad increíble que ustedes pueden tener para mostrar más de lo que yo doy en las redes sociales. Si bien las redes sociales me pueden ayudar a decir quién soy, este blog me va a ayudar a decir qué yo hago, cómo lo hago y cómo te ayudo. Expandir mi audiencia también. Ambas plataformas pueden ir muy bien de la mano, ya que uno alimenta al otro, puede hacer tráfico de seguidores y crean un contenido más visual e inmediato. Por supuesto que no sea perecedero. Un blog me va a ayudar a crecer mi audiencia al entregar contenido relacionado de diferentes dinámicas en 2 canales distintos. Por otra parte, me va a permitir ahondar, o sea, hacer más profundo lo que ya yo vengo hablando en la plataforma, que no me permite hacerlo tanto. Entonces, ustedes pueden tener enlaces de afiliados, o sea, el link, y también simplemente lo pueden mencionar en sus reseñas, en su contenido, o sea, como que visitan mi blog para tal cosa y agregar lo que hemos hablado del beneficio, el beneficio que yo le ofrezco a mis seguidores porque me sigan, o porque sigan mi blog, o porque compartan mi blog, como el beneficio de la fidelización. A eso me refiero. Entonces, dame un segundito para buscar el material. ¿Cómo son los blogs de 2020 para acá? Yo quisiera irme, ya que nosotros hemos hablado tanto de las redes y que hemos hablado tanto de la página web, que lo hemos mencionado bastante.
Yo quisiera irme a hablar un poquitito nada más de los podcasts. ¿Alguno de ustedes sí sabe sobre los podcasts? Levantándome la manito, por favor. Creo que no lo pude escuchar muy bien. ¿Alguno de ustedes siguen podcast diariamente? Sí, Levantando la mano. ¿Siguen podcast? Ok. Bájenla. ¿Saben cómo funcionan los podcasts? Solo levantando la mano. Ok. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. Porque yo creo que los podcasts son ya el futuro de todo. Porque si bien hay toda esta audiencia que está migrando a TikTok, y esa es mi opinión personal, mía, de Laura Troncoso. Si bien tenemos toda esta persona que usa TikTok, TikTok engloba una generación y ese grupo. Más sin embargo, este otro grupo migra su contenido de un podcast a videitos cortos en TikTok e Instagram. Agota esas dos plataformas de alto auge para exponerse en la pieza audiovisual que requiere esa plataforma, pero la gente lo busca por el podcast. ¿Estoy bien ahí, Sabrina? Sí. Y se fideliza en su podcast. Si me salen los cortitos en Instagram o en TikTok, yo lo comparto y ahí ya la gente sabe y busca el podcast. Pero yo le doy 10 segundos de un contenido de hasta 10 minutos. ¿Cuánto es la duración ideal de un podcast? Dígame. Yo creo que entre 15 a 30 minutos, como mucho. O sea, y ya una exageración así de que, muchísimo, 40 minutos. Pero yo diría que entre 15 y 30 minutos. ¿Por qué un podcast y no un canal de YouTube? Yo pienso, ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué un podcast y no un canal de YouTube? Dígame, Sabrina. yo pienso que, primero, una cosa no necesariamente tiene que eliminar la otra. Porque mucha gente que hace podcast tiene un canal de YouTube del podcast. Exacto. O sea, mucha gente le gusta ver lo que está pasando mientras están grabando el podcast. Que, por ejemplo, ellos no tienen en YouTube, ellos lo tienen en Patreon. Y no es que los veo, pero yo sé que es el caso de, por ejemplo, de Sabrina y su hermano. No los veo, no me gusta su contenido. Me habría sorprendido bastante. O sea, me tendrías que ver la cara en este momento cuando me No. por ejemplo. Para nada. No, no me gusta ese contenido, no. Pero yo sí sé que, por ejemplo, cuando ellos están grabando, la chercha que ellos tienen, el relajo que ellos tienen es tan grande que hay gente que le da risa a verlo. O, por ejemplo, el caso, yo no sé si el Panda tiene YouTube, pero yo sé que cuando ellos ponen los cortos donde se ve lo que está pasando en el set, a mí me encanta. O sea, me da muchísima risa. Entonces, sé que una cosa no cancela la otra. Sin embargo, uno no puede ver un canal de YouTube manejando. Manejando uno puede escuchar un podcast. En el trabajo uno puede escuchar un podcast. Entonces ejercicio. Podemos resumirlo a accesibilidad. Accesibilidad. Sí, yo creo que se reduce a accesibilidad y interés. Porque hay gente que no le interesa ver lo que está pasando, pero el que sí le interesa ver, lo va a ver. ¿Y el coste? En cuanto al costo de producción, sí. En costo de producción es diferente. O sea, un podcast, yo lo puedo grabar, metí en mi closet, si yo quiero. Y me pongo a hablar. Nadie me tiene que ver. Ahora, si yo lo quiero pasar a YouTube, ahí está el tema del set, el tema de la edición visual y de audio, o sea, audiovisual incompleto. El tema de la apariencia, el tema de la cámara, lo que sí yo quiero. O sea, en cuanto a costo de producción, el tema de YouTube es más costoso. Claro que sí. Excelente. Entonces, si bien nosotros hemos hablado, gracias por el aporte, Sabrina. Para quienes no lo conocen, los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes las entrevistas en privado, que a mí me encantan,
de un presentador, grabaciones que entonces fluyen de una manera tan natural y sencilla que tú pudieras sentir que estás ahí. Pero también hay muchos que son motivacionales y que mueven una comunidad a través del contenido interesante que pueden tener. El audio, señores, en el marketing ha revolucionado el mercado digital de 2020 para acá. ¿Y qué pasó en el 2020? La pandemia. Esto ocurre porque el comportamiento del consumidor es completamente distinto. Es como que el mercadeo era uno antes y después de la pandemia. Pasa con la publicidad también. Y al estar en constante transformación, porque la exigencia de la audiencia es tanta, se requiere que las marcas y las empresas adopten estas nuevas estrategias. Siendo marcas y las empresas, también pueden ser unipersonales. Mi marca personal. Si ayer un artículo de 5 minutos en un blog era algo más asequible que leer una revista, entonces la transformación de la revista al blog digital ahora se ve representada del blog digital al podcast. Es como ha ido evolucionando en el tiempo. Esto se debe a que en la actualidad estamos dentro de un escenario de rapidez e inmediatez, donde nosotros consumir la información ya, o sea, irrevocablemente está conectado a la tecnología que debe brindarme accesibilidad y practicidad. De ahí vienen las preguntas que le acabo de hacer a Sabrina. Si yo no tengo un producto que sea digital, ahí va la tecnología, accesible y práctico, es muy poco probable que yo centre mis 5 minutos de atención porque vivimos en un rush. Entonces, los podcasts surgen para cubrir esa necesidad y garantizar al oyente una conexión desde todos esos puntos. Entonces, ¿qué es un podcast? Una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online que pueden generar piezas que ya serán audiovisuales cuando quiero agotar otras plataformas digitales, como ya hemos hablado. Por eso, los podcasts me brindan la mejor herramienta, que es ser adaptables a distintos formatos, siendo los más comunes las entrevistas y los conversatorios. Cualquiera que sea la forma de presentación, estos programas requieren obligatoriamente un tema central que debe ser coherente con todo lo otro. O sea, yo no puedo hoy hablar de mercadeo y mañana sacar un podcast como los Gómez. No puede suceder. Eso no puede pasar. Entonces, a menos que yo redirija mis temas de mercadeo a la línea comunicativa de los Gómez. No sé cómo lo haría, pero resultaría bastante interesante. Pero entonces, la palabra podcast, para entenderlo desde sus inicios, es la unión de las palabras iPod, que fue creada pensando en el iPod primero, refiriéndose a que ese contenido era portátil, y a broadcast, que es refiriéndose a su transmisión, que sigue siendo el mismo modelo de las transmisiones vía radio. Y que a pesar de que están disponibles online, una de las características fundamentales que tienen es la posibilidad de descargar los episodios y escucharlos offline. También cuando se generan las otras piezas visuales, yo puedo tener los videitos, que yo hago mucho, coloco los cortes de Farid, yo los coloco en mis historias de Instagram. Entonces, ¿por qué yo hacer un podcast? Depende de lo que yo quiera en las redes sociales. O sea, el aumento de audiencia es el único fin, diría yo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de podcast? Están las entrevistas, los informativos, los de panel, que esos en específico es como un presentador y un invitado, como Jessica Pereira. Es un formato que exige ese de panel, un buen gerenciamiento y los equipos adecuados para que la grabación no resulte incoherente en una línea de comunicación que no sigue el mismo parámetro y que se pueda convertir en una experiencia pésima para el oyente, porque no podemos empezar hablando de maíz y terminar hablando de combustible. Entonces, pueden ser individuales, técnicamente más sencillo porque es más fluido, un podcast individual y aborda temas específicos, como una marca personal, por ejemplo. Hay puntos específicos que se deben tener
para yo poder planear un podcast, que es definir el objetivo, determinar mi buyer persona, elegir el tipo de podcast que voy a tener, la identidad de mi podcast, el nombre es muy importante, que debe ser corto, preciso, comprender bien mi propuesta de valor, definir y conocer bien mi persona, hacer un brainstorming para ver con los terceros si ese nombre se va a insertar en la mente de mi consumidor, como si yo estuviera creando una marca. Descubrir, tengo que hacerle un logo, por supuesto que sí, porque se va a generar un perfil y ese perfil debe estar representado por un logo. Determinar la duración y la frecuencia de los editorios, es estructurar el guión, no puede haber podcast sin guión. Y, por supuesto, yo le tengo que decir, por ejemplo, de estructurar el guión. Es básicamente que yo pueda tener los temas organizados facilitando el abordaje y la optimización, el abordaje de los temas, ¿verdad? Y facilitando primero la línea de comunicación que siga su tiempo y optimizar el tiempo. Porque como dijo su compañera, 40 minutos sería una locura de podcast. Pero el optimizar mi tiempo a través de un guión es ir directo al tema, suprimir las largas y las intromisiones o las interrupciones, y entonces, entre eso, poder dar paso a que mi tema se desarrolle correctamente e incluso incluir nota de publicidad por ahí mismo. Dígame, Sabrina. Que algo también que para mí, o sea, yo comencé a escuchar podcast el podcast menos que una persona menos escucharía. Yo trabajaba desde casa, al igual que muchos de nosotros en la pandemia. Ajá. Y en mi caso, ¿verdad? Yo tengo déficit de atención. Y entonces a mí me cuesta hacer una sola cosa al mismo tiempo. Ajá. Entonces yo necesito otra para mantenerme como enfocada en lo que verdaderamente tengo que hacer. ¿Tú eres diagnosticada o tú te autodiagnosticaste? No, diagnosticada de los 7 años. Porque tengo que decir que como tú eres creativa, o sea, es muy, muy fácil para los creativos autodiagnosticarse con déficit de atención. Creo que sí, diagnosticada de los 7 años. Okay. No medicada, pero simplemente tengo que fajarme un chin más. Por ejemplo, yo estoy escuchando la clase, pero también estoy haciendo tarea, porque si no, no puedo hacer una cosa ni la otra. Exacto. Entonces, así fue que yo comencé a escuchar podcast, porque yo decía como que estoy en mi casa sola, yo necesito algo que me permita concentrarme. Entonces comencé a escuchar podcast. Yo llegué a los podcasts, yo escuchaba podcasts que contaban historias de terror, porque yo me mantenía tan intrigada por la historia que me permitía concentrarme en mi trabajo. Exactamente. Y, por ejemplo, ese fue el público que le cayó a ellos. Y eso es como un podcast que se construye a sí mismo. O sea, no hay que crear necesariamente un guión. Porque, por ejemplo, después de la primera 10 historias que ellos mismos tengan que conseguir por ahí, la gente después quiere involucrarse, entonces crea un engagement. Y la gente comienza a mandarle cuentos, mandarle historias, mandarle cosas que le pasó. Y ya ese podcast vive de eso. Tienen gente de todo el mundo que le mandan historias de cosas de terror que le pasaron. Y al día de hoy yo lo escucho. Hay unos podcasts muy interesantes. A mí me encantan por lo que yo hago. Desde pequeña, a mí siempre me interesó saber las historias que habían detrás de las caricaturas. Y hay un podcast de unos mexicanos muy interesante que te cuenta como la historia alterna podría decirse hasta bizarro de las caricaturas. O sea, por ejemplo, el otro día yo tenía de que qué realmente viene siendo Coraje el perro cobarde. Que realmente vienen siendo los Rugrats. O sea, los Rugrats, creo que todos deben saber lo que eran los Rugrats aquí. Si no lo saben, me lo dicen para detenerme. Pero Angélica supuestamente los primitos eran producto de la imaginación de Angélica, que es esquizofrénica. También en Winnie the Pooh, por ejemplo, cada uno de los personajes representa un tema de salud mental. Y es verdad, porque cuando tú lo ves, tú dices, ok, el burro es la pereza, el otro el tiger es la esquizofrenia, el niño tiene déficit de atención, qué sé yo cuándo, o sea, eso es como lo que está detrás de ese podcast. 2 personas que se sientan a comentar esos temas. Otro son posts de mercadeo y branding, que a mí me gusta mucho, donde se tratan temas de día a día, como lo que tú no te cuentan cuando tú empiezas a trabajar esto, y lo que a mí me hubiera gustado saber de esto. Otros de experiencia de cliente, otros que ya son más profundos, porque son más como motivacionales, y uno en específico que a mí me encanta,
que es reseñas de libros ampliadas, o sea, coge una frase de alguien y la amplía a la vida personal. Si tú eres deportista, tú te puedes buscar un post de un podcast de eso, si es de recetas también, si es de vinos también, o sea, es para mí una de las mejores plataformas. Recuérdense que he mencionado Pinterest como la mejor red social para creativos y los podcasts que están disponibles pueden estar, ¿dónde lo escuchas tú, Sabrina? ¿En Spotify? Sí, en Spotify. Okay. O a veces voy a YouTube, si es de que de risa, quiero ver lo que está pasando, entonces sí. Exactamente, entonces puede ser YouTube, puede ser en Spotify, hay otras como Anchor, como SoundCloud, como los Apple Podcasts, que eso ya son un poquito más costosos, insertarlo ahí, y tienen una pauta Patreon también, y es caro. Es demasiado costoso, por eso ni la mencioné. Y Resonate también, es carísima estar ahí. Entonces, bueno, ya ustedes saben que grandes empresas internacionales la tienen ahí. Entonces, alguien preguntó cómo monetizar en un podcast. Eso debe ser una clase de eso nada más, que no la tengo en el programa, pero la puedo abordar desde encima. Que es, por ejemplo, la venta de los anuncios, los patrocinios, o sea, debe ser la manera más adoptada para generar un podcast. Yo puedo vender los patrocinios como la oportunidad de conseguir mejores resultados y demás. Entonces, la venta de producto afiliado, el acceso a premium, que es como los Gómez que tienen su podcast para poderlo ver, es con suscripción. Otra manera es el tráfico. Una pregunta, que eso yo no lo tengo muy claro. TikTok se monetiza por contenido, o sea, por cómo tu contenido se desarrolla. Cuando digo desarrollo es cómo alcanza visualización, las veces que lo compartieron y el alcance del mismo. Sabrina, ¿los podcasts monetizan de la misma manera por tráfico de audiencia? Tengo entendido que en el caso de los podcasts, no, o sea, si se contara como canciones, porque yo sé que Spotify, o sea, paga por la cantidad de veces, o sea, tiene que ver como que por la cantidad de segundos que la gente escucha. Por ejemplo, ellos pagan como que 1 centavo por 1000 veces, como que escuchen, algo así. Tiene que ver como por el alcance, o sea, la cantidad de veces que la gente repite lo mismo. Por ejemplo, ellos ponen, este episodio de este podcast se escuchó 1.300.000 veces. Y entiendo que eso monetiza también. Si es como un podcast oficial, ¿verdad? No di que algo que alguien subió de forma independiente. Exactamente. Pero sí sé del tema de los anuncios que se usan, y en Estados Unidos se usa todavía más. Por ejemplo, en Estados Unidos, en TikTok salen anuncios de McDonald's, o sea... Ay, Dios mío, pero es que en Estados Unidos es la mejor utilización de Marketplace. Aquí, Marketplace no. Pero allá, o sea, todo es Marketplace. Todo. Bueno, mira, para mí hay un punto que llega a ser invasivo, ¿verdad? Yo sé que mi carrera y que yo voy a vivir de eso y vivo de eso, pero, por ejemplo, a veces yo, cada vez que me voy de viaje y quiero abrir TikTok, me salen 10 anuncios, más anuncios de McDonald's, y no es como un anuncio de que hoy me comí en McDonald's tal cosa, no, se me para el video que yo estoy viendo y me sale un comercial que parece de televisión. Sí. Y yo como que, ok, es invasivo. Es invasivo. Hasta ahí no me gustó, ¿verdad? Bueno, porque ya uno está acostumbrado a eso, pero ya para esa audiencia funciona eso, si no, ya lo habrían, ¿cómo se dice? Lo habrían quitado de la plataforma. Entonces, jóvenes, creo que con todo esto, Sabrina, todos agradecemos sus aportes. La clase que viene, al azar también, voy a elegir la próxima persona de ustedes que va a liderar la clase. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con esta temática, entonces la podemos suprimir. Creo que hasta aquí hemos tenido bastante claro lo que es un blog, quiénes lo desarrollan, para qué, con qué y cómo, y qué es un podcast. Entonces, queridos jóvenes, el día de hoy yo les voy a dejar a ustedes como tareita que nos compartan por el
siempre y cuando, por favor, respetando las normas de la clase, nos compartan. Aquellos que levantaron la mano, que hacen uso de los podcasts, nos compartan un link para en la próxima clase nosotros sortear las características de esos podcasts. Y aquellos que siguen blog, que nos compartan el link del blog. Harlem. Sí, dígame. ¿Cómo se llama el podcast de su cliente? De su cliente. ¿Puedes repetir cómo se cortó? Perdón. ¿Cómo sería un blog de su cliente o un podcast de su cliente, el cirujano? Si naciera ahora mismo, o sea, desarrollar una estrategia creativa en 15 segundos no va a pasar. Pero en global, ¿cómo sería un blog o un blog? Vamos a decir un blog primero. Realmente sería un tanto incómodo. Y no solo por el hecho de que sea cirujano plástico, sino por la persona como tal. Porque es la cuenta que llevo, la persona, no es una persona un poco anticuada. Incluso, ok, entonces si no fuera su cliente, si no fuera esa personalidad, ¿cómo sería el blog de una página tipo blog de un cirujano plástico? ¿Cómo usted se lo imagina? Pudiera ser dando tips y beneficios y, por ejemplo, también cómo llevar una dieta adecuada después de un procedimiento quirúrgico, como esto, como lo otro, y que sea él presentando. Así es que yo lo relaciono, así es que yo lo veo. Okay. Mire, ya voy a decir, Manuel, un blog de un doctor debe tener, déjame buscar esto. Un momentico. Bien. Deme un momentico, por favor. Les voy a pasar este link. Un momentico. Miren, esto es un blog de este doctor. Lo puedo poner por aquí, ¿verdad? En el chat, aquí. Bueno, déjenme compartir la pantalla. La pueden ver ahí en mi pantalla. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok, entonces, ese es un blog de un doctor, él es ortodoncista. Entonces aquí, su nombre, ven el cursor moverse, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe tener un blog de un doctor? Las opiniones de sus pacientes, qué hace, cuáles son sus servicios, dentro el desglose de sus servicios, aquí quién colabora con él y la clínica donde trabaja, algunos de los productos que son exclusivos de su, o sea, que él es sponsor de esas marcas aquí, y esta es otra, y su contacto. Aquí tiene un link donde las personas, entonces ahí se da el tráfico, ¿verdad? Aquí voy, le doy un link y abro un chat con el doctor. Entonces, cuando yo le doy a su nombre, entonces yo veo el currículum del doctor. O sea, sus estudios, su experiencia formativa y demás. No vemos tips de limpieza bucal, no vemos nada. Simplemente es las referencias del doctor, sus servicios, los productos de los que es sponsor, que eso se da mucho dentro de esta área que él maneja, y la vía de contacto. Más nada. Algunas fotografías, antes y después, sus trabajos y demás, y las de él, por supuesto. Dígame, ay, ¿quién era Manuel? Sí,
Sí, era yo, muchas gracias. Dígame. Sí, bueno, con relación a lo que debe tener un blog de un doctor y también de el odontólogo, los doctores y los odontólogos están perdiendo una oportunidad inmensa en lo que es sacarle provecho a un blog. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en países fuera, Estados Unidos, Europa, lo que es un proceso bucodental y lo que es en el área, por ejemplo, de Harlem, que tiene el cirujano, la cirugía es muy cara en otros países. Entonces ahora están, bueno, hace un tiempo que están preparando unos paquetes de viaje, haciendo promoción a nivel de redes sociales y a nivel de blog. O sea, el blog soporta las redes sociales para atraer esos, bueno, turistas de salud se llaman, que vienen, como aquí es más económico hacerse un proceso de cirugía y también un proceso dental. Entonces los blogs se están usando, le están sacando provecho, preparando unos blogs especiales con contenido especial para atraer turistas internacionales que pagan mejor que aquí, que los clientes de aquí. Ese era el aporte que quería hacer. Y también para decir que la frase que dijo Sabrina ahorita me encantó, la que dice, todos tenemos una necesidad de llevar la vida a los demás. Debe patentarla. Esa está genial. Esa. Y es verdad. Repítala. Todos tenemos una necesidad de llevarle la vida a los demás. Sí. Eso es verdad. Sí. Sabrina López, fírmela. Sabrina López. Sí, que la patentice. Es todo. Gracias. Ok. Entonces, jóvenes, como les había dicho, me gustaría que podamos llevar esta clase un poquito más allá, en donde podamos entonces ver el desglose de un blog, como lo vimos aquí, y otro de los podcasts, que podamos compartir ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, la clase de hoy ha llegado hasta hoy. Quiero saber si hasta ahora. Quiero saber si alguno tiene dudas, preguntas o algo que quiera compartir antes de retirarnos. ¿Nadie tiene nada que decir? Eso me preocupa más que alegrarme, señores. O todo se entendió o nada se entendió. De mi parte todo se entendió. Ok. Dígame, Gypsy. Hola, buenas noches. Bueno, yo encantada con la clase. Ahora tengo más claro el significado de cada uno y para qué y cómo utilizarlo. Me encantó. Les voy a compartir el enlace de un podcast que yo sigo y también de un blog. Lo voy a mandar por el grupo, ¿verdad? Sí, por favor. Así, lo voy a compartir. Entonces, ¿alguien más, por favor? Bueno, jóvenes, entonces vamos. Pero terminamos muy temprano hoy. Vaya. Entonces, jóvenes, ya la clase llegó hasta aquí. Para mí siempre encantadísimo de la participación de todos ustedes. Y recuerden, para la clase que viene, eso tenemos. Señores, las asignaturas, por favor. Por favor, pónganse al día quienes no la han hecho. Y recuérdense que ya a partir de la semana que viene empezamos con las clases prácticas. ¿De acuerdo? Listo. Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, pues buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ay, pasen buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. No me llamen en medio de la clase, recuérdense de eso.